Gloria a Dios, hermano, tome asiento. Gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos permitió estar aquí, aunque está lloviendo, pero yo creo que fue la misericordia del Señor, ¿verdad? Que llegamos. Yo creo que Dios también quiere hoy hablarnos en la mañana. Dios se movió. Yo creo que Dios quiere seguirnos hablando. Quiero ministrar sobre, sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de pongámonos a cuentas hoy. Y la palabra pongámonos es un verbo en primera personal del plural nosotros o nosotras, del modo subjetivo que se utiliza para sugerir o proponer una acción conjunta. Ejemplo, pongamos de acuerdo para reunirnos mañana. En general, pongámonos se utiliza para involucrar a otros en una acción o decisión y para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. A cuentas puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto. Algunas posibles interpretaciones. La primera, cuentas claras. Puede referirse a tener una relación clara y transparente en términos financieros o de responsabilidades. Segundo, rendición de cuentas. También puede implicar rendir cuentas o explicar acciones y decisiones tomadas. Tercera, cuentas pendientes. En algunos casos, a cuentas puede referirse a deudas o obligaciones pendientes de pago. Hoy, del griego semerón, adverbio, la forma ática es temerón, relacionado con gemeira, día, siendo que la T representaba originalmente un pronombre. Se traduce el día de hoy. Entonces, hermanos, pongámonos a cuentas hoy. Yo creo que de lo que está sucediendo en el mundo, las guerras y como lo hemos mencionado, nación contra nación, yo creo que es para que, uno reflexione, ¿verdad? Cómo estamos viviendo en estos últimos años, últimos tiempos proféticos, donde tenemos que entender que es cada día nuestra responsabilidad para estarnos escudriñando dónde estamos bien o dónde estamos mal para corregir nuestra conducta, nuestra manera de vivir. No apariencia, no fachada, sino que es algo que el Señor nos conoce. Y por eso yo creo que es importante que nos pongamos a cuentas, y no nada más porque hoy vamos a hablar sobre eso, sino que es una responsabilidad que tenemos que estarlo haciendo constantemente, cada día. Es por eso que es importante que nos pongamos a cuentas cuando usted antes de dormirse, por si el Señor se lo quiere llevar o nos quiere llevar, usted ya se puso a cuentas con Dios, ¿verdad? Y en las mañanas usted tiene que orar a Dios para que el Señor le bendiga en ese transcurso del día, en su trabajo, en la escuela. Usted se pone a cuentas con Dios primero para cualquier circunstancia, cualquier cosa. Usted se pone a cuentas con Dios. O sea, ese es algo personal, ¿verdad? Que usted debe de estarlo haciendo constantemente. Cada día usted tiene que estar escudriñando su corazón, ¿verdad? ¿Cómo está ante Dios? No cómo están los demás, porque si empezamos a mirar los demás, vamos a ver que todos están mal. Mejor es señalarnos a nosotros mismos, autoanalizarse, ¿verdad? ¿Cómo estamos ante el Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos obedeciendo? Yo creo que es importante que analicemos nuestra vida. Estamos aquí, es una gran bendición, pero yo creo que más importante es analizar nuestras vidas. Amén. Vamos a entrar en nuestro texto, está ahí en Isaías, texto base, Isaías 1:18. Vamos a dar inicio con la palabra, amén, de nuestro Dios, Isaías 1:18. Amén, ya está ahí. Dice así la palabra de Dios de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdame a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera, tu palabra, Señor, en este día. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan mirar, escuchar esta palabra, puedan también ser bendecidos. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí en este lugar para adorarte, para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Y por eso un fuerte. Mire, hermano, realmente el pueblo de Israel estaba pasando momentos también de pecado, de maldad, rebeldía. Y ahora el Señor le está dando como una condición, o le está diciendo, mire ustedes, esos pecados si están tan rojos como la carmesí, no importa lo que han hecho, no importa lo que estén haciendo, pero si ustedes se humillan o me buscan, dice el Señor, esos pecados tan horribles yo los puedo emblanquecer para que sean dignos de ser salvos o de la vida eterna. Y podemos mirar que el Señor es bueno con su pueblo y también con nosotros. Constantemente el Señor nos da la oportunidad para que uno se autoanalice, que uno pueda estar cada día diciendo, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Padre, ayúdame. Y si estamos bien, gloria a Dios, porque si estamos bien, quiere decir que vamos a ir en lo correcto, pero si no es así, tenemos que enderezar nuestra vida y volver una vez más a los caminos del Señor, porque si Dios nos está diciendo que tenemos que ponernos a cuentas o tenemos que enderezar nuestra vida porque el Señor es santo, entonces hay una oportunidad para nuestras vidas en esta. Dice, venid y para que te pongas a cuenta, o sea, es el Señor, ¿verdad? Que nos está diciendo que tenemos que ir al trono de gracia para arrepentirnos y para corregir nuestra conducta. Yo creo que Dios, Él quería, ¿verdad?, su pueblo salvar, porque aunque le está diciendo, que serán consumidos, porque así lo había dicho Jehová, pero Dios, Él en su gran misericordia, siempre da oportunidad al ser humano para que se arrepienta o para que le busque o para que pueda enderezar su camino. Es como el hueso dislocado que se ha dislocado y viene el huesero y se lo acomoda en el lugar correcto, llora, patalea porque duele, pero es parte para que esa persona se restaure ese hueso. Así Dios también, Él está diciendo, aunque esté muy como la carmesí, ¿verdad?, de rojo, no importa, para Dios no hay nada imposible. Y esa es la misericordia de Dios. Grana o carmesí, ambos colores representan la culpabilidad de quienes tenían las manos llenas de sangre. Y esta imagen alude a iniquidad y perversidad extremas, como la nieve, serán emblanquecidos como la blanca lana. La nieve y la lana son sustancias blancas por naturaleza y en consecuencia representan todo lo que es limpio y libre de culpa, gracias a que se ha quitado toda mancha de sangre. El profeta era de la gracia divina, pero el perdón no es incondicional, viene a través del arrepentimiento. Exactamente, el profeta era una gracia divina porque
Él les estaba dando la oportunidad, le estaba explicando al pueblo de Israel que tenían que venir al trono de gracia, que se arrepintieran para que ellos pudieran tener vida eterna. Pero era algo personal, porque dice, si ustedes siguen de rebeldes, si ustedes siguen haciendo lo malo, van a ser consumidos a espada. O sea, quiere decir que iban a ser condenados ellos, o no iban a tener la vida eterna por su rebeldía o por su pecado, pero había una oportunidad, como Dios nos ha dado muchas oportunidades a nosotros, ¿no? Que a veces nosotros, o más bien cuando estábamos en el mundo, nos dio esa oportunidad y estábamos en pecado. Alguien nos predicó, llegamos a la iglesia y Dios nos limpia ese pecado. Todo lo malo que hicimos, dice el Señor, borrón y cuenta nueva. Y nos arrepentimos y llegamos a los pies de Cristo. Y es una oportunidad que Dios nos da, porque el Señor, Él no actúa de una manera que digamos ya Él no nos va a dar ninguna oportunidad. Nos dio esa oportunidad y por eso estamos aquí. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. En Nehemías, ya está ahí, Nehemías 9, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Aquí es parte de lo que la otra vez ya compartimos un poco sobre Nehemías, que allí en los tiempos de Nehemías, el pueblo de Israel se había contaminado. El pueblo de Israel se había contaminado en aspecto de que se había casado con extranjeras y ya tenían hijos. Entonces Nehemías y Esdras tuvieron esa convicción para limpiar la raza, o para que también, ¿verdad?, ellos entendieran que lo que hicieron fue incorrecto, aunque estaban en cautiverio, pero no era para que ellos hubieran buscado mujeres extranjeras, porque ellos llevaban mujeres, pero no quisieron las mujeres, sino quisieron las extranjeras. Entonces, aquí podemos mirar que ellos se arrepintieron de ese pecado. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo si se casaron son extranjeras, pero estaban bien casados? Sí, pero es que los judíos, ellos no les gusta tener, o sea que casarse con otras personas que no sea de su nacionalidad o judía. Entonces ellos tuvieron esa convicción, se arrepintieron, hicieron los divorcios y dejaron a las mujeres, a los hijos, y se regresaron una vez más a Jerusalén. Pero podemos mirar ahí cómo ellos se arrepintieron totalmente, porque usted puede decir, bueno, pero eso es malo, dejar a los hijos desamparados y a la mujer con sus hijos. No, pero es que no se trata de sentimientos, se trata tenía que limpiar el pueblo de Israel en aspecto que ellos tenían que divorciarse y totalmente se iban a limpiar y ellos iban a regresar a Israel, pero ya solos ellos, sin las mujeres extranjeras. Hermano, ¿por qué? Porque había una convicción. Aquí está diciendo que ellos confesaron ese pecado, esa iniquidad, porque para nosotros se nos hace fácil eso, porque un mexicano se puede casar con una cubana, o una mexicana se puede casar con un extranjero, o una mexicana se puede casar con un japonés, aunque el japonés no la va a mirar bien por los ojos pequeños, ¿no? Pero en México no hay problema, pero los judíos no. Los judíos tienen que casarse con
judías, porque ellos, para ellos es como una ofensa, es una abominación casarse con de otra nacionalidad. Pero aquí podemos mirar que ellos se conviccionaron, más bien se arrepintieron, pero de corazón. Y al leer el libro de la ley, bueno, ahí estaba escrito, ¿verdad?, cómo tenían que vivir. Se habían apartado de todos los extranjeros, es decir, era un llamamiento a divorciarse de todas las esposas legítimas tomadas de entre los paganos, era cosa necesaria, el divorcio. Los esfuerzos de Nehemías tuvieron éxito en eliminar esta funesca mezcla. Puestos de pie, leyeron, confesaron sus pecados y adoraron. La sucesión de acontecimientos ayudó a restablecer el compromiso esencial de Israel con Dios y su ley. Leyeron durante 3 horas acerca de los pecados de sus padres y durante otras 3 horas confesaron que habían sido partícipes de acciones similarmente pecaminosas. Como resultado a todo esto, adoraron. Mire, hermano, cuando una persona se arrepiente de corazón, adora a Dios. Pero cuando se arrepiente nada más y no es de todo corazón, eso es remordimiento, porque no hay adoración a Dios, no hay que se vea el arrepentimiento genuino en la persona, porque no se arrepintió genuinamente, solamente hubo un remordimiento en la persona y volvió a lo mismo, volvió a hacer las mismas cosas que hacía antes, porque no hay un arrepentimiento genuino. Estas personas lloraron, se confesaron, pidieron perdón, pero accionaron al respecto porque cumplieron lo que decía la ley o cumplieron lo que decía la palabra. Tenían que dejar literalmente esas mujeres, tenían que divorciarse, dejar hijos, hijas, lo que sea, pero con tal de regresar a su país, haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios quería para ellos, ¿verdad? Porque la Biblia no registra si alguno por ahí se quedó, no lo dice, ¿verdad? Pero posiblemente uno que otro dijo, no, yo ¿por qué me voy a dejar a mi mujer? Mejor me quedo aquí. Hermano, ¿por qué? Porque el ser humano a veces saca conclusiones para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, aquí estas personas se arrepintieron, hicieron lo correcto, adoraron a Dios y ellos se regresaron a su país para seguir, ¿verdad?, con la ley de Moisés o para seguir haciendo la voluntad de Dios. Acuérdese que en los tiempos de Esdras y de Nehemías, ellos sintieron esa convicción firme para ir una vez más a construir el templo que estaba destruido. Sus alrededores estaban destruidas también, los muros estaban destruidos, y gloria al Señor por estos hombres que Dios los usó. Y bueno, tenían que hacer algo al respecto, tenían que divorciarse de estas mujeres para que siguiera el linaje de ellos, especialmente de los judíos. Y por eso es, amén, que se arrepintieron, hicieron este compromiso. Y así, hermano, también nosotros, Dios, Él quiere que constantemente analicemos nuestras vidas. No estoy diciendo que usted se va a divorciar de su mujer y va a dejar. No, eso no. Esto es porque ellos tenían que hacer eso, porque se tenía que limpiar, se tenían que limpiar sus vidas totalmente, porque ellos habían hecho lo incorrecto. Ahora nosotros podemos analizar nuestra vida, cómo estamos ante el Señor y autoanalizarnos y decir, Señor, es cierto, aquí estoy, me arrepiento y empezar a vivir como a Dios le agrada, porque dice la Biblia, a veces que nosotros podemos decir, no, es que yo estoy bien, aunque la Escritura dice, no hay hombre que no peque, pero no vamos a agarrarlo como pretexto para decir, es que la Biblia dice que no hay quien no peque, por lo tanto la carne es débil y pues voy a hacerlo. Entonces no es así.
sino que autoanalizarnos nosotros, decir, Señor, ¿cómo estoy ante tu presencia? Y analizar nuestras vidas y decir, Señor, ayúdame porque yo sí quiero servirte, quiero agradarte, quiero vivir como a ti te agrada. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Salmo 25:7. Vamos a continuar con la palabra. Bendito Dios que el Señor nos está dejando. La lluvia ya se calmó. Dice el Salmo 25:7, ¿ya está ahí? Salmo 25:7 dice la palabra de Dios de esta manera. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Acuérdate, no te acuerdes. Acuérdate, esto no significa una preocupación que está hablando David acerca de que Dios se olvida de algo, sino los recordatorios de la oración del salmista David acerca de las promesas y provisiones de Dios es su pacto de gracia, todo cual se fundamenta, en que son conforme a su misericordia, por amor a su nombre. Aquí está hablando, está diciendo que de los pecados que él hizo, de las rebeliones, no te acuerdes porque David sabía que Dios es misericordioso. Dice, no te acuerdes de lo que yo hice en el pasado o cuando era muy joven o de mi juventud. No te acuerdes de esos pecados porque acuérdense que uno cuando no conocía de Cristo, ¿cuántos pecados no hicimos? ¿Cuántas maldades no hicimos? ¿Cuánto daño hicimos a veces a personas? Porque estamos en el mundo, estamos lejos de Dios y muchos pecados hicimos y por eso David está diciendo que no se acordara de esos pecados de la juventud, porque en aquellos tiempos, quién sabe cuántas cosas no hizo, ¿verdad? Pero por eso dice, mejor de acuerdo a tu misericordia, hermano, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Él en su gran misericordia nos ha perdonado, nos ha dado una oportunidad para que uno siga adelante, porque esos pecados realmente merecíamos la muerte, como decíamos en la mañana, pero por su misericordia, por su amor, su compasión, Él nos ha dado la oportunidad ahora de servirle, de agradarle, de vivir para Él. Por eso dice David, no te acuerdes de mis pecados de mi juventud. O sea, hay cosas, hermano, que a veces como seres humanos no es que nos deleitemos en el pasado, en el pecado, pero realmente, hermano, a veces lo hemos hecho, hemos dicho, híjole, ¿hasta dónde caí cuando no te conocía, Señor? ¿Hasta dónde llegué? Esos pecados tan grandes, terribles, pero gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Gracias, Señor, porque me diste esa oportunidad, Señor. Ya no te acuerdes de esos pecados. Ya no te acuerdes de todo eso porque tú eres misericordioso y estoy aquí por pura misericordia, no porque realmente merezcamos estar en los caminos del Señor, es por pura misericordia, porque realmente lo que hicimos a veces de algunos nosotros como hombres, decimos, híjole, todo eso yo hice, pero hermano, por la misericordia del Señor, estamos aquí por pura misericordia, porque no había perdón ya para nosotros, pero gracias a Dios que nos perdonó y nos da vida nueva. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Por misericordia estamos aquí en este lugar y qué bueno que el Señor nos ha permitido agradecerle, ¿verdad?, con estar aquí para alabarle. Vamos a ir leyendo la palabra, el Salmo 51, un poco más adelante. Salmo 51, del 9 al 10. Amén, ya está ahí. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Perdón. Mire, hermano, aquí está hablando una vez más el salmista. Está diciendo, ¿verdad?, que su rostro, ¿verdad?, se esconda de esos pecados, y está diciendo que le borre sus rebeliones o maldades, y está hablando también de algo nuevo en él, que es un corazón limpio, un espíritu recto, ¿verdad?, delante de él. Normalmente cuando se dice que Dios esconde su rostro, es de alguien, significa ya no lo mirará con favor. Aquí podemos mirar una vez más, el salmista pide a Dios que ya no mire sus pecados, que borre todas sus maldades, y después de esto, que Dios le limpie su corazón, le renueva un espíritu recto dentro del salmista, dentro de David. Mire, hermano, realmente esto es lo que está hablando David, es algo muy cierto, muy correcto. Está hablando de que él borre sus rebeliones o sus maldades, y está diciendo que le dé un corazón limpio, un corazón que ame, que perdone, de carne, un espíritu recto dentro de él. Quiere decir que ya no quiere ser el mismo, la misma persona. Hermano, porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo fue ese cambio en nuestras vidas? ¿Cómo fue ese nacimiento? No pude entender o no pude sentir. Hermano, es que eso es por fe. Dios le da transformación a su vida, le da un corazón nuevo, un corazón de carne, ese corazón que antes era de odio, resentimiento. El que le hacía algo, pues también usted le hacía. Usted se vengaba de aquellas personas que le hacían un daño, pero viene la presencia del Señor a nuestras vidas, viene el Espíritu Santo, nos empieza a transformar, nos empieza a redimir el Señor. Ahora es un corazón de carne donde usted puede perdonar a aquellas personas que le han hecho un daño. Usted fácilmente perdona, porque Dios ha hecho lo que dice David, un corazón limpio, un corazón que ha limpiado el Señor con su Santo Espíritu, y ese espíritu recto dentro de nosotros. Eso es realmente lo que necesitamos tener. ¿Para qué, hermano? Para seguir adelante, para seguir los caminos del Señor. Qué bueno que usted haya experimentado ese cambio, ese nuevo nacimiento para su vida. Y eso es muy importante, hermano, entender que porque Dios nos ama. Miles y miles de personas están allá afuera con desesperación, con su corazón lleno de amargura, su corazón lleno de odio, su corazón con malas cosas. Hermano, ellos necesitan de Dios, necesitan del poder de Dios, como nosotros también lo estamos experimentando, ¿verdad? Pero hasta que alguien le predique de Cristo, así como nosotros, alguien nos predicó de Cristo, nos habló de Cristo, y por eso estamos aquí. Nos dio el Señor un corazón limpio, un corazón que perdona a los demás, y es por eso que usted dice de repente, bueno, me hicieron esto, pero porque es que Dios me ha redimido, Dios me ha dado vida nueva, y la gente no lo ve así. La gente dice, ya se la hice a esta persona. No, es que es tontito, es tontita. No, es que ha sido redimido, ha sido transformado por el poder de Dios, y Él ama, Él perdona. Él no hace venganza por su propia mano, porque es el poder de Dios que nos ha transformado, nos ha dado vida nueva. Den un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Y es importante, hermano, que nosotros constantemente le estemos diciendo a Dios que Él nos siga limpiando el corazón, que Él nos siga dando esa limpieza en el corazón para poder seguir amando a los hermanos, a las hermanas, con un corazón sincero, de esa manera seguir adelante, porque no es fácil, hermano, porque la carne se resiste
¿verdad? Pero el Espíritu Santo ahí está en nosotros y nos ayuda para poder tener un corazón limpio, un corazón sin maldad. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Proverbios 29. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en esta tarde. Proverbios 29, ¿ya lo tiene? Perdón, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede limpiarse a sí mismo de su pecado. Aquellos cuyos pecados han sido perdonados son puros delante de Dios. Necesitamos a Dios para que Él nos limpie de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas allá afuera, a veces hemos experimentado estas palabras, a veces hemos dicho a las personas, mira, te invitamos para que vayas conmigo a la iglesia. Y la gente me dice, no, yo estoy bien, yo aquí estoy bien en casa, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Y piensan que con hacer buenas obras, con el pobre y hacer esas cosas, con eso se sienten limpios. Pero nadie se puede limpiar a sí mismo, hermano, solamente con la presencia de Dios o con nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. El ser humano no puede limpiarse a sí mismo, aunque él pueda comportarse muy bien, aunque tenga buena moral, aunque él sea responsable en su hogar, no toma, no fuma, pero eso no quiere decir que esté limpio. Necesita fuerza el poder de Dios, necesita fuerza el perdón de Dios para su vida, para que el Señor pueda limpiar su corazón, pueda limpiar su vida. Así mismo no lo va a poder lograr. Mucha gente nos ha dicho, yo estoy bien así, yo estoy mejor que los cristianos, yo me porto mejor que ellos, yo estoy mucho que mejor. Entonces ellos dan a entender que están mejor que nosotros y que están más limpios que nosotros, pero Dios es el que limpia. El mismo Señor Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado a través que nosotros le pedimos perdón. Entonces la gente no entiende esto, que Dios es el que limpia los corazones, no la misma persona. Aunque ellos se porten muy bien, aunque ellos traten muy bien a las personas, aunque ellos puedan ser muy amables con las personas, aunque ellos puedan estar en los lugares de luto y puedan estar ahí conviviendo y haciendo lo demás, pero eso, hermano, no es limpieza. Esos son que uno puede hacer un bien a una persona o a varias personas. Por eso es importante lo que está diciendo, amén, una vez más aquí a Salomón. Él está diciendo, ¿quién puede decir? Porque la gente lo puede decir, ¿no? Yo estoy bien, yo estoy limpio de mi pecado, ya me arrepentí, yo ya no voy a hacer lo mismo. Pero el ser humano, como es carne, es débil, dice en sus fuerzas, no lo voy a hacer ya, y lo vuelve a hacer. Yo le digo porque cuando estaba en el alcoholismo, la drogadicción, yo decía, todo este mes no voy a fumar para nada, todo este mes no voy a nada de zacatito verde, nada. Pero es mentira, porque al otro mes, nomás poquito, poquito nomás, y otro poquito y otra vez a lo mismo, porque el ser humano por sí mismo no puede lograrlo. Necesita fuerza Dios, Jesucristo mismo, para que Él pueda limpiar el corazón del ser humano y vivir como al Señor le agrada, de una manera correcta. Y eso es importante, hermano, entender esto, que no vamos a poder limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos a Cristo en nuestras vidas por sí mismo, porque mire, se han visto casos de que la gente empieza a ir a una iglesia y de repente ya no fuman, ya no toman,
ya no andan en fiestas, son responsables en su hogar y dicen, bueno, pues yo no necesito de Cristo ya, yo no necesito de congregarme, si me esté yendo bien, puedo dejar de ir y pues ya no fumo, ya no tomo, ya estoy bien. Y se confían, ¿verdad? Y empiezan a vivir normalmente como cualquier ser humano de afuera, pero empieza poco a poquito a lo mismo. Al rato están hasta lo más bajo porque se olvidaron que solo Dios los puede sostener. Usted y yo, hermano, por gracia, por misericordia, estamos en los caminos de Dios porque Él nos sostiene. No porque seamos muy sabios, no porque conozcamos mucho la palabra, es por la misericordia de Dios que estamos en sus caminos y no hemos vuelto al pasado, por la misericordia de Dios, porque Él nos ha sostenido con su mano amorosa para no caer una vez más a lo mismo y seguir sus caminos mejor. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Necesitamos entender, amén, que el Señor quiere que nos agarremos de Él cada día. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Jeremías, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Jeremías 5, del 25 al 26, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Amén. Ahí una vez más al pueblo de Israel está hablándole el Señor y le está diciendo, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, es decir, los pecados. La lluvia no había venido. El pecado de los israelitas produjo un cambio en el clima y la pérdida de las cosechas como una expresión del juicio de Dios. El bien son las bendiciones que podrían haberles pertenecido. Mire, hermano, realmente Dios, Él pone una línea de bendición sobre su pueblo, como era el pueblo de Israel. Una línea hermosa de bendición para ellos. Pero como ellos estaban desobedeciendo, entonces esa línea, esa bendición no les llegaba, les estorbaba el pecado, les estorbaba esas maldades. Ahora esas bendiciones ya no le estaban llegando. Se estaban estancando esas bendiciones que eran para ellos. O sea, la lluvia ya no estaba ahí, ya no caía la lluvia, ya no había cosecha. Y bueno, cuando no hay cosecha, pues viene la hambre, ¿no? El hambre, porque no hay comida, no hay dónde comprar, no hay nada. Pero por su pecado de ellos, porque ese pecado les estaba estorbando esas grandes bendiciones que iban a llegar a sus vidas. Estaba la escasez del agua, no había agua, pero por su mismo pecado. Pero si ellos reflexionaban y decían, Señor, perdóname, Dios mismo con su gran amor, una vez más, le daba la lluvia temprana, la tardía, porque Dios es grande en misericordia. El Señor, cuando una persona se pone a cuentas con Él y le pide perdón, todas esas cosas malas que le hacía, esas bendiciones no le llegaban, pero cuando se pone a cuentas con Dios, viene la bendición grande a su vida y Dios los bendice. Porque ahora están obedeciendo a la palabra. Por eso, en los tiempos de este profeta, no había lluvia por el mismo pecado que ellos estaban haciendo o por su misma maldad. Entonces, hermano, la maldad del pecado obstruye, ¿verdad? Para que no te vengan las grandes bendiciones a nuestras vidas. El pecado, ¿verdad? Es un estorbo para que no nos lleguen las grandes bendiciones como al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Y se imagina, hermano, hasta acechaban para poner trampa, para hacerle maldad al prójimo
o para hacer maldad a los hombres. Era tanto su iniquidad, o más bien su maldad, que ellos no entendían que esa maldad les estaba estorbando para que la bendición no les llegara a ellos. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos autoanalicemos. A veces las cosas no están llegando porque uno, y no estoy hablando de pecados de muerte, estamos hablando de algunas cosas que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo y nos cuentan como pecado. Por eso es importante autoanalizarnos en dónde estamos fallando al Señor, porque tal vez eso está estorbando las grandes bendiciones que van a llegar a nuestras vidas si no llegan. Por lo mismo, de esas actitudes que tenemos, esas actitudes que a veces nos comportamos de una manera que dice la gente, oye, pero ese comportamiento no son comportamientos de un cristiano, de una cristiana. Y vamos haciendo esas cosas y por eso a veces se están estancando las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es importante autoanalizarnos. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo estamos viviendo ante el Señor? Y de esa manera, si estamos mal, corregir esa conducta para que la bendición llegue a nuestras vidas. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Vamos a leer ya el último texto. Es Ezequiel 33, del 14 al 15. Ezequiel 33, del 14 al 15, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera en su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Mire, hermano, Dios no quiere que muera el impío. Dios no quiere que el impío de afuera muera. Dios quiere salvarlo. Dios quiere darle otra oportunidad al impío que no conoce la palabra. Porque no conoce la palabra, pero si alguien le comparte la palabra, se arrepiente y empieza a buscar un lugar para congregarse, para vivir como Dios le agrada, él no va a morir, sino que tiene la oportunidad para que no sea condenado para siempre, porque se va a arrepentir de sus pecados y va a empezar a vivir correctamente como un hijo, una hija de Dios. Hay esperanza para el impío, porque Dios no quiere la muerte del impío. La Biblia deja claro que Dios castigará el pecado y vindicará su santidad y justicia. Al mismo tiempo, Dios lamenta el castigo y la muerte de criaturas a su imagen. Es por eso, cuando el impío se arrepiente de su pecado y su maldad, no morirá en su pecado, sino que Dios lo perdonará y le dará otra oportunidad de vida eterna. Yo creo, hermano, que eso es importante porque está hablando de una restauración de una persona que ha estado en maldad. Pero si él se arrepiente, si él va por el mal camino y retrocede y empieza a vivir correctamente, entonces todo lo malo que hizo es perdonado totalmente. Ahora él va a empezar a vivir como Dios le agrada. ¿Por qué? Porque tuvo esa oportunidad de vida, que él entendió que esa conducta que llevaba era incorrecta y que lo iba a llevar a la condenación o para que se perdiera.
Ahora él ya está restaurado, él ya ha sido redimido. Ahora si él lleva mucho tiempo de haberse restaurado, y si ahora él dice, voy a regresar al pasado, aunque tenga 30, 40 años de comportarse muy bien, esos 30, 40 años de nada le va a servir, porque se ha alejado de Dios y todo lo bueno que hizo, Dios le va a decir al final del camino, si él no se arrepiente, no te conozco, hacedor de maldad, apartaos de mí, porque hermano es importante valorar lo que Dios nos ha dado, o sea, su salvación nos la ha regalado y tenemos que valorarla, cuidarla con temor y temblor, como dijo Pablo. Por eso es importante analizarnos, autoanalizarnos. Si a Dios nos dio la oportunidad para que estemos en sus caminos, bueno hermano, vamos a aprovechar esa bendición, vamos a aprovechar que Dios nos ha redimido y tratar de vivir como Él le agrada. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, vamos, amén, a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios.